Muy buen día, hermanos. Dios les bendiga. También salen los hermanos de Quintana, ya debe estar un grupo en Camarones. Y ayer estuvo la reunión de hermanas, que por la gracia de Dios también muy asistida, de mucha bendición, así que también agradecemos a Dios el tiempo que pudieron juntarse las hermanas. Bien, cuando hablamos de la palabra de Dios y queremos saber acerca de Dios, de quién es Dios, no nos da un manual técnico. Si bien uno puede ver la omnipresencia, la omnisciencia, que Dios es todopoderoso, no es un manual técnico, no es punto 1, punto 2, punto 3, que en el colegio, en la facultad o en cualquier curso alguien puede resumir de lo que estamos estudiando y conociendo. Cuando vemos la palabra de Dios arranca con la historia. Increíblemente es historia. Y ahí empezamos a ver a Dios y conocer a Dios a través de la historia. Y es hermoso que Dios se manifieste así, porque Dios no es algo abstracto con que estudiar y puntualizar, sino es alguien que tiene vida y que da vida y que se conoce viviendo. Lo conocemos viviendo con Él. No lo conocemos estudiando la Biblia, sino que lo conocemos cuando conocemos su persona. Por eso habrá por ahí aquellos que estudian y enseñan teología, pero no conocen a Dios. Conocen características, pero no conocen a Dios. Por eso cuando vos lees la Biblia, arrancás con Génesis, es historia. Yo quiero conocer a Dios, mirá la historia, porque ahí aparece Dios. Porque Él también va a ser parte de nuestra historia, si queremos conocerlo. Tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Cuando vemos la historia en la Biblia, vemos un personaje, alguien que Dios sacó del montón, de las multitudes, y es Abraham. Lo toma, lo elige para un propósito. El propósito de Dios con Abraham es a través de él. El propósito más grande es que a través de Abraham venga Jesucristo, la simiente. Pero también había otros propósitos, como hacer un pueblo gigante, y como también tener una nación, un lugar a habitar. Y fue siempre a través de Abraham. Lo tomó y tenía por lo menos estos tres objetivos. Que de Abraham nazca Cristo, nuestro Salvador, venga de ahí el linaje. De Abraham venga también un pueblo al cual Dios toma de entre todos los pueblos para hacerlo un pueblo especial. No porque el pueblo sea especial, sino porque Dios iba a manifestar a través de la historia a todo el mundo, a través del pueblo. Iba a ser a través de Abraham, pero también iba a elegir un lugar, un sector del mundo. Un sector donde iba a estar Jerusalén, que se dice que es la nación santa de Dios, ¿no? El lugar santo, el lugar donde Dios eligió para que su nombre sea glorificado, aunque Dios es glorificado en todo el mundo. Así es Abraham. Y Abraham estaba lleno de virtudes, dotado de virtudes, de defectos también. Pero hoy no vamos a hablar de los defectos de Abraham, vamos a hablar de las virtudes. Y por ejemplo, Abraham, una de las características, fíjense, en Génesis capítulo 12, versículo 4, creo que los muchachos ahí, no sé si lo van a poder, ahí está. Dice así que Abraham fue llamado por Dios, dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham fue obediente, fue llamado por Dios. En este llamado a hacer una nación, a elegir un lugar y a que la simiente naciera de ese linaje, fue llamado por Dios. A salir del lugar donde habitaba, de Ur de los Caldeos. ¿Y iba a ir a dónde? Bueno, no sabemos muy bien a dónde iba a ir. Él salió. Una de las virtudes de Abraham fue la obediencia. Y como hoy se dijo, vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Y acá Abraham obedeció. ¿Y saben cómo Dios lo llamó a él? Abraham, mi amigo. Así dice Santiago capítulo 2, versículo 23. ¿Lo tenés ahí? Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Adán tenía como virtud la obediencia. También Abraham tenía la virtud de la generosidad. Ahí está en Génesis capítulo 13, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? Él habla con Lot, lo tenemos que separar, crecieron, tenemos muchísimos animales, muchísimos siervos, se están peleando por el terreno, vamos a elegir, vos vas por un camino, yo voy por el otro. ¿Quién elige? Elegí vos, Lot. ¿No está delante de ti toda la tierra? Te ruego que tú te apartes de mí. Y le dio la posibilidad de elegir generosidad. Y Lot eligió. Y eligió lo que le gustó. Y eligió ahí el valle. Algo muy lindo para poder criar y crecer, ¿no? Que la empresa crezca. Un lugar perfecto. Y Abraham ahí muestra su generosidad. Obediencia, generosidad. Pero también tenía valor. Ahí en Génesis 14 nos hablaba Pablo Til, que fue a rescatar a Lot de esos 5 reyes y contó un poco la historia. Y ahí está Lot preso porque vivía en Sodoma y Gomorra, que no tenía que estar ahí, pero fue a vivir ahí de espaldas a la voluntad de Dios y bueno, sufrió lo que sufre la gente del mundo. Aunque vos seas alguien perteneciente al pueblo de Dios, alguien justo, como dice Dios, Lot era justo, pero por estar en el lugar equivocado, también tenés la consecuencia del lugar donde vos elegiste vivir y Dios no te mandó. Y ahí está Lot preso, pero fue Abraham con 300 siervos a rescatar. Tenía valor. Era alguien con ese corazón de valentía, obediencia, generosidad, valentía. Pero también tenía piedad, benevolencia. Génesis 14, 20, allí se encuentra con Melquisedec. Y ahí que le da Abraham a Melquisedec, ¿se acuerdan? ¿Qué le da? El diezmo. Pero Pablo nos contaba algo que yo no lo sabía, que los que estudian la Biblia dice que en realidad le dio el diezmo de lo mejor. No le dio el diezmo de todo, le dio el diezmo, pero de lo mejor. La benevolencia, la piedad, un hombre piadoso. Pero también Abraham era alguien incorruptible. Por eso ahí en Génesis 14, 23, ¿lo tenés ahí? Mostralo. Era incorruptible, porque ahí vino después que liberó a Lot y rescató a todos los bienes, las personas, se acerca el rey de Sodoma, un corrupto, una persona lejos de Dios, de espalda a Dios, y dice que quería que las personas, ¿no? Que quédate con los bienes, dame las personas. Entonces, y le ofrecía a Abraham, y él dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo te enriquecí. Yo enriquecí a Abraham. Era incorruptible, no quería tener relación con alguien que andaba en el pecado. Le proponía una propuesta, le proponía una sociedad, le proponía algo para hacer entre los dos. No, de vos no voy a tomar nada, porque vos sos un corrupto. Yo soy un hombre de santidad. Un hombre que obedece a Dios, vos no, y no quiero saber nada con vos, no quiero tener relación con vos. Incorruptible. También era poderoso en oración. Allí en Génesis 18 se pone a orar con Dios porque Dios le revela, como era amigo de él, se le revela lo que voy a hacer con Sodoma, la voy a destruir, dice Dios. Voy a destruir Sodoma y Gomorra, no va a quedar nada. Entonces Abraham, pensando en Lot y pensando en la gente, empieza a orar. Empieza a hablar con Dios y a interceder por Sodoma y Gomorra. Y dice, Dios, vas a matar al impío y también vas a matar al justo. Vas a hacer esa aniquilación. ¿Y qué va a pasar con los justos? ¿También van a morir? Y Dios le dice, si hay 50 justos en toda esa multitud de ese pueblo, yo no los mato, yo no los destruyo. Bueno, ahí se dio cuenta Lot que no había 50. Dice, bueno, tal vez esto de las cuentas, por ahí no 50, pero si hay 45, y ahí empieza a intercederlo y a orar. Señor, si hay 45 no destruyo. Bueno, pero por ahí me apuré, si hay 40 no destruyo, Señor. Si hay 30 no destruyo, Señor. Si hay 10, Lot, si hay 10 justos, yo no destruyo. Dice que terminaron de orar, terminaron de hablar y Dios se fue.
Lot era poderoso en oración. Hagamos la cuenta. Si había 10, Lot, la esposa, las 2 hijas, los 2 yernos, ya son 6. Si él hubiera ganado en Cristo 2 o 3 vecinos más, Sodoma y Gomorra estaba de pie. Sodoma y Gomorra no era destruida. Pero ni 10 había. Ni 10. Pero ahí está Abraham intercediendo. Era poderoso en oración. Alguien que intercedía por los demás. Y Dios lo escuchaba y Dios hablaba con él. Pero lo impresionante de Abraham y aquello que Dios destaca, más allá de estas virtudes, obediencia, generosidad, valor, benevolencia, piedad, incorruptible, santidad y un hombre de oración, Dios dice, era impresionante en la fe. Abraham era impresionante en la fe. Hebreos capítulo 11, les invito a leer, mis hermanos. Capítulo 11, versículo 8. Y mis hermanos, la fe es el beneficio de la vida de aquel que la pone, aquel que la mete en su vida, aquel que vive por la fe. Es la bendición. La fe, versículo 8, nos da seguridad. Por la fe Abraham siendo obediente, por la fe de Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham fue llamado, salió de Ur de los Caldeos, salió de su vivienda estable, ¿no? Con puerta, con timbre si tenía, con las cosas, con la cocina, con el living, con las habitaciones, y salió de ahí sin saber a dónde iba. Y tuvo que dejar esa seguridad y obviamente que no podía llevar una casa de material, no podía llevar una casa ni de cemento, no podía llevar una casa ni de barro, y tuvo que salir con una carpa, porque vamos, ¿y a dónde vamos? No sé a dónde vamos. Y tal vez alguno le dirá, pero esta fe que tenés vos es una imprudencia, es una locura. Tal vez los padres dijeron, ¿vos estás loco? Y sí, es probable que aquellos que no tienen la fe en el Señor entiendan que aquel que vive por la fe está loco, es un imprudente. Por eso, mis hermanos, aquellos que hemos conocido a Dios y vivimos por la fe en Él, a la hora de generar nuestro camino hacia lo que Dios quiere, hacia su voluntad, hay cosas que no nos sirven, no nos ayuda en seguir a Dios. Por eso cuando elegimos un trabajo, tenemos que elegir un trabajo que sea como esa carpa, que nos lleve hacia hacer la voluntad de Dios. Elegimos trabajos, la manera de poder ayudar a nuestra familia y proveer económicamente y pagar la comida y pagar las cuentas, un trabajo que nos permita hacer la voluntad de Dios. Y desechamos aquellos trabajos que no nos permitan hacer la voluntad de Dios, aunque esos trabajos son muy tentadores, entre comillas seguros. Y entonces la gente de afuera dice, ¿cómo vas a perderte esta oportunidad? Mirá lo que te pagan, mirá la prepaga que te dan. Pensá en tus hijos, que todavía no nacieron, que ya nacieron, o tus nietos. Con esto puedes meter a toda la familia en este plan de salud. Mirá esta plata, te permitiría estar trabajando tranquilo, no te preocuparía el dinero. Pero a veces esos trabajos, por más tentadores que sean, se impiden que yo pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Esto que Dios nos llamó, habitar como iglesia, servir juntos a Dios, la comunión los unos con los otros, venir a las reuniones, servirle a Él. El hombre de fe desecha ese trabajo. No es para mí. Y alguno de afuera dirá, ¡qué locura! Pero la fe nos da seguridad. Porque Abraham seguía a Dios sin saber a dónde iba. Y la fe nos da esa seguridad de que podemos ir a un lugar con los ojos vendados, sabiendo que Él está y yo estoy tranquilo.
Porque mientras nosotros elijamos vivir sin fe, nuestra seguridad va a estar en el mundo. Nuestra seguridad va a estar en lo que el mundo nos va a proveer. Ahora dice Dios, el mundo pasa y todo lo que hay en el mundo pasa. Y todo aquel que confía en el mundo perecerá. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Por la fe, elegimos como Abraham. Nos sirve la tienda, iremos en tienda. Nos sirve este trabajo, agarraremos este trabajo. Y Dios va a proveer a través de ese trabajo, por la fe, como siempre. Y no vamos a estar confiando en el mundo, sino confiando en Dios. A la hora de casarnos, de ponernos de novia, ahí está el joven, la joven orando, Señor, quiero ponerme de novia, quiero casarme, quiero ponerme de novio, quiero casarme, en la fe, siguiendo por la fe, en este camino. Ahí está el joven guardándose de santidad. Y no tiene relaciones prematrimoniales y se conserva puro. Y ahí está y ora con una chica, o la chica ora con él. Y se ponen en plan de casarse y se casan y siguen la voluntad de Dios. Pero se escucha, como me lo dijo uno de mis hijas, una de mis hijos, mi hija, siempre quiero sacar, bueno, que las amigas le decían, pero es una locura, ¿cómo te vas a casar con alguien que no lo conoces? Es decir, que no tuviste relaciones prematrimoniales. Y si no te gusta, y si no es, entonces ahí, ¿y cuánto te funciona a vos eso? ¿Cuánto le funcionó a tu papá si están separados? Si tu papá está de novio con otra, haciendo lo mismo que vos decís, y tu mamá está de novio con otro, haciendo lo mismo que vos decís, no funciona así. Te va mal. Pero nosotros confiamos que Dios nos va a bendecir. Entonces nos conservamos puros, no tenemos relaciones prematrimoniales. Por eso oramos y buscamos la voluntad de Dios, que con quien me voy a casar es un hombre de Dios, con quien me voy a casar es una mujer de Dios. Y hacer este camino por la fe. ¿Y qué va a pasar adelante? No lo sé, pero yo sé que Dios nos va a bendecir. Este es el camino. La fe nos da seguridad. Versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dijimos al principio, la fe nos da seguridad. Pero acá nos dice que habitó en la tierra prometida, pero no como dueño, no como extranjero, sino como alguien que no es del lugar. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, la fe que él tenía, le llegó a elevar la vista. Y ya no está mirando, aunque está en la tierra prometida, no está mirando la tierra, no está mirando lo terrenal. La fe lo eleva a mirar lo celestial y lo eternal. Estaba en la tierra prometida, ¿sí? Es la tierra que iba a habitar el pueblo después. Pero él dice, yo vivo como extranjero, como peregrino, porque mi mirada está arriba, mi patria es la celestial. La fe lo llevó a vivir como extranjero y peregrino. Abraham estaba convencido que él era extranjero, que él pertenecía a otra patria, la celestial. Y como peregrino y extranjero, él está de paso. Él está de paso. Y por estar de paso está despojado de todas las cosas terrenales. Su corazón estaba mirando las cosas que están arriba. No estaba atrapado en las cosas terrenales. Abraham, si perdía una cosecha, si perdía unos animales, porque Dios proponía eso, no le iba a afectar, porque su esperanza, su fe, no estaba en las cosas terrenales, estaba en las cosas celestiales. Por lo cual, siguiendo este camino y haciendo la voluntad de Dios, la fe siempre lo lleva a mirar hacia arriba. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades que Dios proponga, aunque haya pérdidas,
no se va a enloquecer, no va a perder su esperanza por las cosas que pierde en lo terrenal, porque su patria y su ciudad está arriba, su esperanza está arriba. Por eso la fe, mis hermanos, al que la tiene y que habita en la fe, siempre tiene esperanza. Como dice Habacuc, aunque la higuera no haya fruto, aunque pierda todo, pierda el ganado, yo sé en quién he creído. Yo voy a confiar en Dios. Mi esperanza está en Él. La fe te permite eso. Te permite andar en seguridad, aunque para el mundo sos un imprudente y un trastornado. Pero para aquel que conoce a Dios, este es el camino más seguro. Dios es el gran proveedor. Pero también la fe te permite vivir en esperanza, aunque pierdas todo, aunque pierdas cosas. Porque nosotros no estamos acá, no estamos sujetos a las cosas terrenales. No es que voy a estar bien cuando obtenga aquella casa que me quería comprar. No es que voy a estar feliz cuando obtenga las vacaciones tan deseadas. No cuando tenga el auto nuevo. Bueno, son cosas que nos alegrarán, pero no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es en lo celestial. La fe te permite elevar la vista. La falta de fe te hace prisionero de los bienes materiales y te entristece cuando no los tenés y te alegrás momentáneamente cuando los tenés, porque tu esperanza está ahí, pero el que tiene fe, su esperanza está en el cielo. Les invito a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, porque también esa mirada de fe, esa vida de peregrinos y extranjeros, también tiene que ver con nuestra santidad. Amados, yo os ruego que como a peregrinos y a extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando tu mirada está puesta en lo eternal, tus objetivos de vida están puestos en lo eternal. Cuando tu mirada está puesta en lo terrenal y tus objetivos son terrenales. Por eso la mirada elevada que da Dios en la fe produce santidad. Produce santidad. ¿Por qué peco? ¿Por qué tropiezo en lo mismo? Hay que elevar la mirada. Hay que buscar las cosas celestiales, donde Cristo habita. Entonces mis objetivos van a ser eternales. Pero acá dice Pedro, ojo con los deseos carnales que batallan. Cuando yo empiezo a vivir como que esta es mi ciudad, esta es mi esperanza, este es el lugar habitable para mí, el mundo y sus beneficios, va a haber deseos carnales, va a haber pecado, porque eso me va a llevar a pecar. Nos da seguridad la fe, nos da esperanza la fe, pero versículos 11 y 12 también dice otra cosa de Abraham. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena inmensurable que está en la orilla del mar. Por la fe, y la fe nos ayuda a entender y a comprender que para Dios realmente no hay nada imposible. No hay límite. La fe nos permite entender y descubrir, de entender que para Dios realmente no existe nada imposible. Nada imposible. Abraham tenía un conflicto. Dice, ¿cuál es el conflicto? Que tenga un hijo con Sara, es lo más normal del mundo. No era lo más normal del mundo en él, porque Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Entonces hay una promesa en la imposibilidad. Pero se suma que Sara, aparte que no tenía hijos, ya era una mujer avanzada de edad, ya era una abuela. Y ya no tenía fuerzas, un cuerpo casi, como dice ahí, para tener hijos, muerto. Ya no, la expresión es no puede tener hijos. Y ahí está lo imposible. Pero ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo se va a cumplir esta promesa? Yo dejé Ur de los Caldeos, yo te seguí, dejé la seguridad del mundo y me emprendí en la seguridad de Dios, en habitar en tiendas, llegamos al lugar. Por la fe
vivo para vos aunque pierda las cosas, pero ahora tengo un problema. No se está cumpliendo la promesa, no se puede cumplir la promesa. Humanamente es imposible. Pero la fe nos logra que entendamos que Dios está más allá de nuestras ecuaciones, más allá de nuestra manera de resolver los problemas. Y Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y así fue. Ahora, en ese desafío de fe, ¿se acuerdan que Abraham tomó un atajo? Porque claro, meditando y pensando, esto es imposible. Evidentemente hay algo que nosotros estamos haciendo mal. Nosotros creemos que es por Sara y al final no va a ser por Sara. Entonces, mientras esperaban la promesa, un día dijeron, no la esperamos más. Y ahí está Sara y le propone a Abraham tener un hijo con Agar, su sierva, la sierva de Sara. Y ahí tienen a Ismael. Y ahí empezó una cantidad de conflictos. Ismael no era el plan de Dios, y era obvio que no era el plan de Dios. Ahora, no vamos a juzgar a Abraham, porque mis hermanos, nosotros tenemos la piel de él, que la fe también a veces se pierde. Pero hay que entender que cuando no obramos por la fe, no hay solución del problema. Porque listo, ya está, nació Ismael, se solucionó el problema. No, se acrecentó el problema. Ahora hay más problemas. Entonces le visita el ángel, y ahí le visitan, ¿no?, a Abraham, y le dicen, no es por Agar, es por Sara. Y ahí Dios hace el milagro. La fe, mis hermanos, nos da seguridad, la fe eleva nuestra mirada de lo terrenal a lo celestial y nos da esperanza, pero también la fe nos hace entender que nada es imposible para Dios. Nada. Dios puede dar toda la salud, todos los bienes, toda la protección. No importa si en los noticieros dan las crisis, no importa si en la sociedad está con miedo, no importa. El hombre de fe, la mujer de fe, sabe que Dios puede obrar más allá de las ecuaciones humanas. Versículo 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice que ellos murieron sin ver lo prometido, pero no les importó. Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de los tres pudieron ver las tres promesas. No pudieron ver las promesas que Dios tenía, con lo cual fueron llamados, porque ellos formaron parte de la promesa, pues la promesa se iba a cumplir mucho más adelante, pero ellos no la pudieron ver. Ellos fueron parte de la promesa, pero no la pudieron ver. No pudieron ver al pueblo en multitud. Abraham no pudo, Isaac no pudo y Jacob tampoco. Después de Jacob, ahí empieza el pueblo a multiplicarse, en Egipto. Ahí es donde se asusta Faraón y dice, estos son más que nosotros. Y no paran de nacer. Y se empieza a ver la promesa de que van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero después de Jacob. Tampoco vieron la simiente, no pudieron ver a Cristo. La gran promesa. Y tampoco pudieron habitar en todo el pueblo, ¿no? en toda la ciudad, ¿no? Aquella ciudad de David, aquel país que generó David, ¿no? Todo ese territorio enorme que conquistó David. Abraham no lo pudo ver. Pero dice que murieron mirándolo. No pudieron estar, pero dice que lo estaban viendo. Y Dios les regala eso, que lo miren. Fantástico. No se va a cumplir en ellos, pero mientras se mueren lo ven. Esto es un regalo de Dios para ellos, porque eran hombres de fe.
Y lo pueden ver. Y dice más, dice que mirándolo de lejos, creyéndolo. Porque no estaba, pero van a creer aquello que Dios le estaba mostrando, que no estaba ahora, pero lo estaba mostrando, creyéndolo. Y esa hermosa está saludándolo. Saludándolo. Y yo pienso en alguien así, es la felicidad de esa persona, que ve que las cosas se van a cumplir, que Dios va a cumplir su promesa, y que va a nacer el Salvador, y que va a venir Cristo, y aunque no lo puedo ver, y no voy a ser parte de ese momento, fui parte del proyecto. Y lo saluda, y se alegra, y confiesan, nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos del pueblo de Dios. La fe nos llena de paz. Se murieron en paz. Se mueren en paz. La fe te da paz, te acompaña hasta la muerte. Te despedís de este mundo feliz. Señor, yo sé que vas a cuidar a mis hijos. Vas a cuidar a mi familia. Porque yo te he seguido por la fe. Vas a cumplir las promesas, las que me hiciste a mí, las que le hiciste a tu pueblo. Vas a bendecir a la iglesia. Ya estoy viendo a Cristo volver. Ya estoy viendo a la iglesia redimida. Morís en paz. ¿Cómo? En la fe. No agarrado de los caños, no del miedo, del terror. ¿A dónde voy? No, hay un cantante de tango, no recuerdo el nombre, que se mofaba de la fe y después clamaba a Dios en el pleno hospital, ¿no? Señor, ayúdame. Se reía con sus cánticos de tango, ¿no? Se mofaba, menospreciaba la fe, pero al momento de la muerte temblaba. Pero el hombre de fe muere en paz, feliz, gozoso. La fe nos da paz. Y por último, mis hermanos, versículos 17 y 19, y ya concluyo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Una dura prueba, pero la fe nos capacita para desafíos posteriores. Toda esa vida de fe de Abraham, toda esa vida cercana a Dios, toda esa vida de confianza, le permitió pasar por un desafío muy complicado, muy difícil, que solo la fe podía superarlo. Solo un hombre, una mujer de fe podía superar semejante desafío, semejante prueba. Situaciones muy críticas que demandan sacrificios, demandan valor, sacrificios, que obedecer implica perder mucho. Tal vez la salud, tal vez seres queridos, tal vez bienes, como le pasó a aquella primera iglesia que creía en Jesucristo y ya empezó a perder todo. Lo vemos ahí en Hechos todos los viernes, perdían todo. Pero acá Abraham ya no es el mismo que cuando fue la promesa con Isaac, cuando todavía Sara no estaba embarazada. Porque acá Abraham, mientras va al sacrificio de su propio hijo, no discute con Dios. No reniega de la situación que tiene que vivir, no cuestiona los planes de Dios, no inventa una solución humana para evitar el sacrificio de su hijo, sino que obedece por la fe. Y su paz, su tranquilidad está por el hecho que conoce a Dios. Y él dice: yo sé, en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, como también de alguna manera lo recibió a Isaac. Él sabía que Isaac no iba a morir,
porque ahí estaba la promesa. Por lo cual, vamos para adelante. No va a terminar esto acá. Todos sabemos la historia. Dios detuvo el sacrificio y se proveyó un cordero. Siempre obra así. Ante los desafíos más difíciles de la iglesia, en la historia y en nuestra historia, en la tuya y en la mía, no solamente la que leemos, en la tuya y en la mía, hemos sido desafiados, hemos sido amenazados, hemos sido burlados, hemos sido insultados, hemos sido prepoteados. Y por la fe, mano atrás, y vamos a seguir la verdad. Y no sé qué va a pasar. Y es difícil. Y se sacrifica uno. Y o es por la fe o es nada. Y ahí se acaban los argumentos. Y van a ver, como dice el refrán, ¿no? Cuando el barco se hunde, las lauchas se van por el tirante, ¿no? La cantidad que se van, ¿no? La cantidad. Que no le seguían por la fe, es evidente. Le seguían por lo terrenal. Ya no vamos a poder tener esto, entonces me voy. Pero quien persevera en la fe y confía. Bueno, mis hermanos, ahí va a haber el poder de Dios. Los hombres y las mujeres de fe. Fe nos da seguridad. Fe nos ayuda a elevar la mirada y vivir en tranquilidad y esperanza. Fe nos ayuda a entender que para Dios no es nada imposible. La fe nos da paz toda nuestra vida y aún hasta el momento de nuestra muerte. Y la fe nos prepara para desafíos tremendos, para pasarlos, para superarlos. Y yo creo que en esta mañana cabe decirnos, como decían los discípulos al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. Oramos. Muchas gracias, Padre, por toda esta reunión. Nos hemos gozado en las reflexiones de los hermanos. Queremos pedirte especialmente que tú bendigas el viaje de nuestros queridos hermanos. Señor, los encomendamos, como recién hablamos, en la fe. Que tú les acompañes, Señor. Que tu voluntad se cumpla y que tú bendigas, Señor, los lugares que ellos van a visitar. Tanto Catamarca como también, Señor, Córdoba. Bendice a nuestros queridos hermanos. Vamos todos con ellos, Señor. Pero son ellos los que tienen que ir. Vamos por su ida, por su vuelta, por los preparativos. Señor, bendice, Padre, nuestra vida de fe. Señor, necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos, Señor, que tú nos alientes a saber que el camino más seguro es seguirte por la fe. Señor, a entender que el camino de seguirte por la fe a nosotros nos va a dar, Señor, la tranquilidad, la esperanza de que tú vas a proveer todas las cosas. Señor, saber que por la fe vamos a creer en cosas que humanamente son imposibles y que tú sí puedes hacer. Pero también, Padre, a poder enfrentar muchísimos desafíos que si no fuera por la fe huiríamos, Señor. Pero solamente se pueden superar con la fe en Jesucristo. Señor, gracias por Abraham, aquel que en la historia de su vida nos ha mostrado cómo tú obras en aquellos que te siguen por la fe. Y quisiéramos como iglesia que la fe en Jesucristo aumente cada día más en todos nosotros. Padre, bendice mucho a Guillermo, bendice mucho a Marcos en su cumpleaños, gracias por ellos. Y bendice ahora el tiempo de comunión que vamos a tener, para que unos a otros, Señor, nos edifiquemos en amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes.